se nos pide que encontremos el término o fórmula general para un sub n para la secuencia geométrica donde un sub 6 es 7 y un sub 9 es 189. De nuevo, sabemos que un sub 6 es igual a 7 y un sub 9 es igual a 189, y también sabemos que tenemos una secuencia geométrica. Mirando nuestras fórmulas a continuación, para encontrar la fórmula de un sub n, necesitamos el primer término, 1 secundario, así como r, la razón común. Notarás en este problema, nosotros tampoco, así que tendremos que encontrar ambos. Tampoco podemos usar esta fórmula aquí para encontrar la razón común porque no tenemos dos términos consecutivos en la secuencia. Entonces, tendremos que usar la fórmula a sub n es igual a sub 1 vez r elevado a la potencia de n menos 1, primero para encontrar la razón común r, y luego para encontrar una sub 1. Sin embargo, para encontrar la razón común r, tendremos que fingir temporalmente que un sub 6 es el primer término, por lo que fingir que un sub 6 es realmente un sub 1 temporalmente. Y si pretendemos que un sub 6 es un sub 1, ya que 6 menos 5 es 1, también podemos pretender que un sub 9 es igual a un sub 9 menos 5, que es un sub 4. Entonces, pretendiendo que un sub 6 es un sub 1, y un sub 9 es un sub 4, ahora podemos determinar la razón común r, y luego volver y encontrar el verdadero 1 sub. Entonces, usando la fórmula, un sub n es igual a 1 sub veces r elevado a la potencia de n menos 1, ahora sustituimos 189 por un sub n. Cuando hacemos esto para la fórmula, n es igual a 4. Entonces tenemos 189 es igual a nuestra pretensión de un sub 1, que es 7 veces multiplicado por r a la potencia de n menos 1, que sería 4 menos 1, lo que nos da 189 es igual a 7 veces al cubo. Ahora necesitamos resolver para r. El siguiente paso es dividir ambos lados entre 7. Simplificando, tenemos r al cubo igual a 189 dividido entre 7 es 27. Y ahora para resolver r, necesitamos deshacer el cubo tomando la raíz cúbica de ambos lados, o elevando ambos lados a la potencia de 1 3. Tomemos la raíz cúbica de ambos lados. La raíz cúbica de r al cubo es r, y la raíz cúbica de 27 es 3. Por supuesto, podemos verificar esta raíz cúbica en la calculadora. Para hacer esto, presionamos matemáticas, y luego la raíz cúbica es el número 4 entre 27 y luego entre. O también podemos subir 27 a la potencia de 1 3. Entonces, ahora sabemos que la razón común r es 3, por lo que ya no tenemos que fingir que un sub 1 es 7 y un sub 4 es 189. Volviendo a los valores originales dados. Ahora sabemos que un sub n es igual a un sub 1 por 3 elevado a la potencia de n menos 1. Y ahora podemos usar el original un sub 6 o un sub 9. Para determinar un sub 1. Sigamos adelante y usemos un sub 6 igual a 7 para determinar un sub 1. Si sustituimos 7 por un sub n, n es 6. La formación de esta sustitución nos da 7 iguales a 1 sub, que es desconocido, multiplicado por 3 a la potencia de 6 menos 1, lo que nos da 7 es igual a un sub 1 por 3 al quinto. Para resolver uno secundario, dividimos ambos lados entre 3 y el quinto. Simplificando, tenemos un sub 1 igual a 7 dividido por 3 al quinto. Y de 3 a 5 es igual a 243, por lo tanto, un sub es 7 dividido por 243. Y ahora tenemos la información que necesitamos para determinar el término general o la fórmula para una sub n. Tenemos un sub n igual a 1 sub, que es 7 dividido por 243, multiplicado por 3 a la potencia de n menos 1. Espero que hayas encontrado esto útil.